Muy buenos días, mis hermanos. Nos gozamos una vez más de estar delante del pueblo de Dios para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar tomando todo el capítulo 5, gloria al Señor, y con la ayuda de Dios podamos culminarlo. El título que lleva es La circuncisión y la Pascua en Gilgal, y también vamos a mirar Josué y el varón con la espada desenvainada. Este es uno de los textos, de los versos más sabrosos que me encantan para mí. Así es que vamos a leer unos versos de partida, como siempre lo hacemos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así su palabra. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Dice el verso 3, y Josué se hizo cuchillos afilados y los circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, único, excelso, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Venimos delante de ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor mío y Dios mío, para agradecer tu bondad, tus favores, tu cuidado, tus misericordias, tus provisiones, Señor mío y Dios mío, que hemos recibido de tu mano, Señor amado. Gracias porque el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos guarda y nos defiende y nos ayuda y nos asiste en nuestras necesidades. Gracias por tu Santo Espíritu que nos acompaña como el amigo fiel, el compañero inseparable. Gracias, Padre, porque no nos dejaste huérfanos, Señor del cielo. Enviaste a tu Santo Espíritu, que es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia, por lo cual pedimos en esta mañana que sea el mismo Espíritu Santo enseñándonos, acomodando todo lo espiritual, a lo espiritual en nuestros corazones, maravilloso Dios. Padre, te pedimos, Señor mío y Dios mío, que mientras tu palabra se expone, Señor del cielo, tu Santo Espíritu esté obrando en cada uno de nosotros, Señor amado. Quita todo desánimo, toda tristeza, toda enfermedad, Señor amado, toda depresión, toda ansiedad, Señor, y preocupación, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Echamos nuestras cargas en ti en esta mañana, porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, por la oportunidad que nos das una vez más de abrir tu palabra, Señor del cielo. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos que así sea. Amén, gloria al Señor. Capítulo 5, la circuncisión y la Pascua en Gilgal, gloria al Señor. La semana pasada, el estudio pasado, el pueblo de Israel experimentó una vez más un milagro que la Biblia le llama el cruce del Jordán. Como dije anteriormente, un milagro del cual no se habla tanto como el cruce del Mar Rojo, digámoslo así, ¿verdad? Y leímos que los israelitas cruzaron el caudaloso río del Jordán en seco. La Biblia declara que era el tiempo de la siega, era el tiempo en el cual el río se desborda. Y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar un río desbordado, un río caudaloso, donde lleva piedras y palos y aún animales de gran tamaño los lleva rodando, ¿verdad? Entonces es impresionante mirar un río que se desborda, gloria al Señor. Pero ellos
dice que cruzaron el río en el tiempo de la siega, en el tiempo en el cual el río se desborda. Esto es en el mes de abril, en el cual, ¿verdad?, el monte Hermón se descongela y el agua descongelada desemboca en el río Jordán, y era el tiempo en el cual se desbordaba, ¿verdad? La corriente del río aumentaba en gran manera. Pero por supuesto que para el Señor no importa si hay poquita agua o hay mucha agua. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que abrió ese río, ¿verdad? Hizo que las aguas se detuvieran en un montón, lo cual hace de este incidente un milagro grandioso, mis hermanos, porque anteriormente Dios abrió el mar Rojo, y por supuesto que la Biblia declara en uno de los salmos que el agua se congeló a los dos lados, y en el mar sabemos que hay suficiente lugar para que las aguas se dividan y el pueblo de Israel pase en seco. Ahora, mis hermanos, estamos viendo a un río que lleva su curso, que las aguas que miramos aquí delante de nosotros van a desembocar en el mar Muerto o en el mar Negro. Las aguas no se detienen, ¿verdad? Continuamente el agua está pasando. Sin embargo, Dios también detuvo el agua, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, en un montón, y las dividió. Gloria al Señor. Ahora, esta fue, dijimos la semana pasada, la primera prueba de fe para el pueblo de Israel. Había que avanzar, a pesar de que no miraron el río abierto todavía, tenían que mojarse los tobillos para poder mirar ese milagro realizado delante de sus ojos. Eso es un acto de fe, mis hermanos, avanzar a pesar de que no miramos que las aguas se están abriendo, ¿verdad? Habría que mojarse los pies. Este fue el primer acto de fe de parte del pueblo de Israel. Recordamos que anteriormente el Señor les dijo que iban a ser guiados, ¿verdad?, ahora por el arca. Había que seguir el arca, y los sacerdotes, ¿verdad?, llevarían el arca en sus hombros, y al accionar, al poner sus pies en el agua, en este río crecido, las aguas se iban a abrir. Gloria al Señor. Así como Dios espera de nosotros que en medio de la prueba no le cuestionemos, sino que confiemos en Él incondicionalmente, ¿verdad? Porque Él está en control, y Él, mis hermanos, cuando nosotros accionemos, se va a encargar de dividir el río para nosotros, o la prueba para nosotros también. Gloria al Señor. Él es el que nos va a abrir camino, siempre y cuando nosotros obremos en fe, sin cuestionarle. Gloria al Señor. Pues dice su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque a veces no veamos el bien de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Gloria al Señor. Y recordamos el resultado de este acto de fe, ¿verdad?, de que ellos avanzaron en fe. Esta agua caudalosa se detuvo justamente en el momento en que los sacerdotes se mojaron los tobillos. El pueblo, ¿verdad?, pasó por el Jordán en seco. Estamos hablando, digamos, de 3 millones, porque ya una gran cantidad de personas quedaron, de mujeres y niños, antes de cruzar el río. Entonces digamos que 3 millones, ¿verdad?, cruzaron el río. ¿Cuánto tiempo se detuvo el agua? No lo sabemos. Sabemos que anteriormente pasaron toda la noche cruzando el Mar Rojo. Ahora posiblemente también todo el día estuvo el río abierto, los sacerdotes de pie en medio del río. Y Josué aprovechó el momento y rodó 12 piedras y las dejó como testimonio adentro del río. Más aparte le dijo a los 12 jefes de las tribus: tomad cada uno de ustedes una piedra en sus hombros y sacarla del río. Las pusieron afuera del río en un montón como testimonio para sus generaciones de este grandioso milagro, ¿verdad?, de cómo Dios abrió el mar, el río Jordán, y que más adelante, cuando sus hijos preguntaran: papá, ¿qué es este montón de piedras aquí fuera del río Jordán?, los padres usaran esa oportunidad para explicarle a los hijos
el milagro que Dios había hecho, ¿verdad? Abriendo ese caudaloso río y cruzar en seco, gloria al Señor. Un gran milagro el que Dios realizó a la vida de todo el pueblo, ¿verdad? A la vista de todo el pueblo, gloria al Señor, y de los espectadores de la ciudad de Jericó, mis hermanos. No olvidemos que ellos cruzaron en dirección de la ciudad de Jericó. Jericó tenía una muralla alrededor de ellos y una gran muralla, ya que recordamos que la casa de Rahab la ramera estaba fincada arriba de la muralla, y no duda que la gente, ¿verdad?, miraba desde la muralla como espectadores ese gran milagro de Dios, gloria al Señor. Y el efecto de este gran milagro ocasionó que los moradores de aquel lugar, ¿verdad?, desfallecieran, tuvieran un gran temor, gloria al Señor, porque aquel río que servía a ellos como una defensa a su nación, ¿verdad?, para que los enemigos no cruzaran, ahora había sido, ¿verdad?, abierta, y había cruzado el pueblo de Israel en seco. De oídas habían escuchado el poder de Dios, pero ahora sus ojos podían presenciar el poder de Dios en acción, gloria al Señor. Imaginémonos por un momento, su corazón desmayó del todo, dice la palabra del Señor. Ahora, capítulo 5, verso 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos, o sea, también supieron de este gran milagro, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. A este punto, mirar el poder de Dios en acción ocasionó que los moradores de aquel lugar desfallecieran del todo, perdieran el ánimo o la voluntad de luchar. Sabemos que el miedo nos paraliza, ¿verdad? El miedo no nos deja avanzar. Esto fue lo que le ocurrió a los moradores del país. Y tal vez algunos estaban dudosos cuando escucharon las hazañas de Dios por el desierto, ¿verdad?, de que Dios había abierto el mar rojo anteriormente. Dudaron de ese poder, pero ahora no había duda. Sus ojos lo habían visto, ¿verdad? Miraron el poder y también su corazón se atemorizó, gloria al Señor. Se afligieron y no es para menos. Y una vez más quiero aclarar que Dios es justo, que Dios es bueno, mis hermanos, porque muchas veces cuando la gente mira esos programas, ¿verdad?, o documentales, debe decirle que muchos de ellos están diseñados por los humanistas para remover, mis hermanos, el milagro o disminuir al poder de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y ahí al mirar que Dios, ¿verdad?, lo presentan como un hombre de guerra, lo hacen ver como un Dios injusto o un Dios malo. En Dios no hay injusticia y Dios es un Dios bueno. Dice el Salmo 73, ciertamente Dios es bueno para con Israel, ¿verdad? Porque a veces dudamos de la justicia y del amor de Dios. Déjeme decirle que Dios es un Dios misericordioso. Dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, mis hermanos. Dios no se goza por la muerte del impío en ninguna manera, o por la muerte del pecador, ¿verdad? Es para Dios un dolor en su corazón. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, mis hermanos, es verdad que esta gente tiene temor, que su corazón desfalleció y se desanimaron del todo, pero no olvidemos el trasfondo de estas naciones. Estas naciones son naciones paganas que servían a otros dioses,
que sacrificaban a sus hijos a los dioses, que su religión incluía el acto sexual para agradar a sus dioses en orgías, en sacrificios, que resultaban en embarazos no deseados que 9 meses después los estarían sacrificando de nuevo a sus dioses, ¿verdad? Quemando estos niños en el altar, muy parecido al aborto que moderno que hoy tenemos, ¿verdad? Que no los queman en el altar, pero los sacan en pedazos, que a fin de cuentas da la misma, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar que Dios no es injusto, que Dios les tuvo paciencia a estas naciones. Podría decir yo por 500 años Dios les tuvo paciencia, ¿verdad? Recordamos en el libro de Génesis, cuando el Señor, ¿verdad?, habla a Abraham y pacta con Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, ¿verdad? El Señor, Abraham viene y le ofrece sacrificio al Señor, y el Señor se manifiesta a él y le dice a Abraham en el capítulo 15, verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, este es en Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, y sabemos por la palabra del Señor que fueron 430 años los que estuvieron de esclavos ahí en Egipto. Dice el verso 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, este es Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y recordamos, ¿verdad?, que aquel día que salieron, pidieron, ¿verdad?, alhajas a los egipcios y ellos voluntariamente se los dieron, salieron con riquezas. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, ¿verdad? No lo van a ver tus ojos, pero esta es mi promesa, dice Dios, para ti, Abraham, dice el verso 16, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor tuvo paciencia por estas naciones paganas, por los cananeos, por los amorreos, por los jebuseos, que aún, ¿verdad?, su maldad no había llegado a la presencia de Dios, pero obviamente ahora su maldad llegó a la presencia de Dios y trajo al pueblo de Israel, como lo había prometido, como instrumento de justicia a estas naciones paganas. Dios no es injusto, mis hermanos. Ahí está el pueblo de Israel, listos para ejecutar el juicio que Dios había prometido. Ellos están siendo usados como instrumento de justicia, y ahí están los cananeos, ¿verdad?, los de la primera ciudad de Jericó, atemorizados al mirar el poder de Dios. Pero esto era algo que ya era inevitable, ya este juicio estaba dictado para estas naciones. Dios les dio 500 años, 470, digamos, estuvieron 430 en Egipto cautivos y 40 que pasaron por el desierto, tiempo suficiente para arrepentirnos. Y arrepentirse quiere decir cambiar de estilo de vida, ¿verdad?, volvernos a Dios. En esos 500 años, al menos por 40 años ellos escucharon de un Dios poderoso. Sin embargo, no cambiaron de estilo de vida, y Dios permitió que el pueblo de Israel llegara ahí para ser usados como instrumentos de justicia. Dios no es injusto, Dios es bueno, gloria al Señor. Verso 2 dice así, dice, ahora lo primero que hicieron al entrar a la buena tierra fue renovar el pacto de la circuncisión, el cual fue descuidado durante la trayectoria del desierto. Vamos a leer el verso 2 que dice así, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, esto quiere decir de los prepucios. La circuncisión incluye el corte del
prepucio, de la piel extra, ¿verdad? Que tiene el pene del varón, gloria al Señor. La primera vez que fueron circuncidados fue cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Este fue el derecho o el pacto que fue descuidado mientras estaban cautivos en Egipto, no se practicó. Y cuando salieron de Egipto, renovaron este pacto de la circuncisión, ¿verdad? Después de haber cruzado el Mar Rojo. Estuvo este pacto por 430 años, ¿verdad? Descuidado. Ahora el Señor los saca de Egipto. Al cruzar el Mar Rojo, lo primero que hacen es circuncidar a todo varón de 20 años para arriba, ¿verdad? O a todo varón se circuncidó, gloria al Señor. Después, ¿verdad? Pero una vez más, después de andar por el desierto, por esos 40 años, los primeros 2 años ellos llegaron a Cades Barnea, listos para entrar. Pero recordamos que a causa del mal reporte de los 10 espías, el pueblo de Israel, ¿verdad?, dudó del poder de Dios y no entró a la tierra prometida. Entonces fueron regresados de nuevo por el desierto por otros 38 años. En esos 38 años, a causa de su falta de fe, todo este pueblo que había sido circuncidado, ¿verdad?, de 20 años para arriba, el ejército de Israel tendría que morir en el desierto, para así levantar Dios una nueva generación. Esta generación sería la que entraría a la tierra prometida. Ahora aquí están, han cruzado el río Jordán, y lo primero que Dios les pide es que se circunciden. Por eso dice la segunda vez. La primera vez fue al cruce del Mar Rojo, la segunda vez es ahora que han cruzado el río Jordán, gloria al Señor. Dice el verso 4, esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Y aquí el Señor nos explica, mire, yo estoy tratando de explicarle y aquí el Señor lo explica, gloria a Dios. Dice, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Ahí está la explicación, ¿verdad? Que el por qué había que ser circuncidados la segunda vez, porque este derecho no se llevó a cabo durante esos 40 años que deambularon, ¿verdad?, por el desierto, gloria al Señor. Esa generación de 20 años para arriba rompió el pacto que habían hecho con Dios. Ahora, la circuncisión es una señal del pacto o de la relación personal que el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, tenía con Dios, gloria a Dios. Este derecho de la circuncisión era algo simbólico, tenía su significado, gloria al Señor. El significado era renunciar a la vida en la carne. Eso es lo que para ellos significaba la circuncisión. O cortar la vida de la carne. Este fue el significado que Dios le dio desde que hizo el pacto con Abraham.
Lo que Dios esperaba de Abraham es que Abraham fuera un hombre espiritual, un hombre que viviera tras los deseos del espíritu y no tras los deseos de la carne. Y la circuncisión sería la señal de que Abraham y su descendencia eran hombres espirituales y no hombres carnales. Hombres que vivían por el Espíritu y para el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Ese era el significado de la circuncisión. Ya no más gobernados por la carne, sino gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Pablo, ¿verdad? Más adelante también lo comprende y lo relaciona a nuestra vida nueva en Cristo. Y habla de circuncidar el corazón, no la carne. Porque con el tiempo los judíos pusieron énfasis en la circuncisión como algo físico. Se sentían orgullosos de decir, nosotros somos descendientes de Abraham porque guardamos el pacto de la circuncisión, pero no se trataba de un acto físico, sino se trataba de un acto espiritual, un acto del corazón, gloria al Señor. Y Pablo escribe en Romanos 2:28 de esta manera, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, el que se cortó el prepucio de su pene, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso no era un acto físico, era un acto espiritual. Y aquí el acto que ellos están haciendo es un acto espiritual. Señor, somos un pueblo diferente, un pueblo que va a vivir tras las ordenanzas de Dios, tras el espíritu y no más dominados por la carne, la cual también Pablo dice que nuestra carne para nada aprovecha. Gloria al Señor. Ahora, la circuncisión para el creyente no es tampoco en lo físico, mis hermanos, ni algo que ocurre. Hay algunos que se quieren judaizar para agradar a Dios. Eso no lo respalda la palabra del Señor. Lo que tenemos que hacer es rendir nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Y prometer, ¿verdad? El día que nosotros nos bautizamos, estamos renunciando a esa vida en la carne. Estamos escogiendo vivir por el Espíritu y tras las cosas del Espíritu. Eso es para nosotros lo que significa este acto. Ahora es un acto del corazón y no de la carne. Gloria al Señor. Ahora, era importante que este pacto o este derecho de la circuncisión fuera reinstituido, porque ahora la gente estaba regresando otra vez a una relación personal con Dios, ¿verdad? Ya no tenían un líder que les iba, ¿verdad? Como Moisés, a recordar una y otra vez, ¿verdad? Ahora ellos tenían que obrar y vivir por el Espíritu, siguiendo el arca. ¿Y qué había dentro del arca? Las ordenanzas y los estatutos y los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? Habían de regirse por eso, y una de las señales de ellos, que ellos eran siervos de Dios, era el pacto de la circuncisión. Gloria al Señor. Un pacto, ¿verdad?, que fue ignorado por los 40 años que ellos anduvieron por el desierto. Gloria al Señor. Dice el verso 7, y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, ¿verdad? Como dije anteriormente, al cruzar el mar Rojo, circuncidaron a todo varón de 20 años hacia arriba, los varones de guerra, pero les costó 2 años en llegar a Cades Barnea, dudaron del poder de Dios, tuvieron que morir en el desierto, y ahora al cruzar el río Jordán se volvió a renovar ese pacto para la nueva generación que nació en los años por el desierto. Gloria al Señor.
Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Gloria al Señor. 3 días es el tiempo que se estima en que la circuncisión es más dolorosa, especialmente el tercer día, ¿verdad? Es cuando es más doloroso. Pero ellos cruzaron el río, ¿verdad? 4 días antes de celebrar la Pascua. O todavía iban a tener, después de esos 3 días, otros 7 días para completar su sanidad antes, ¿verdad?, de comenzar a guerrear contra el enemigo. Ahí lo leemos en el capítulo 4, 19, el momento en que ellos entraron, dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Sabemos que el mes primero es el mes de Abib o el mes de abril, gloria al Señor. Y acamparon en Gilgal. Ya dijimos lo que quería decir, vamos a decir lo que quiere decir, al lado oriental de Jericó. La Pascua se celebraba el día 14 de abril. Ellos entraron el día 10 de abril e inmediatamente después de haber entrado, Josué afiló los cuchillos y les practicó la circuncisión, ¿verdad? Verso 9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y Gilgal quiere decir rodar o quitar, ¿verdad? Y el Señor dijo que ese día había quitado el oprobio de Egipto. ¿Qué es el oprobio de Egipto? Esto significa la vida en la carne. Cuando el pueblo de Israel se circuncidó, el Señor removió el oprobio de Egipto. Eso es la vida en la carne, ¿verdad? Recordamos, mis hermanos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se le añadió al pueblo de Israel la multitud, ¿verdad? Personas de diferentes etnicidades que también aprovecharon el raite con Israel y se juntaron con el pueblo de Israel. Esta multitud en el camino, ¿verdad?, contaminó de cierta manera al pueblo. Comenzaron a codiciar, a desear en su carne lo que habían dejado atrás, ¿verdad? La carne, las cebollas, los ajos con los cuales, ¿verdad?, la comida se condimentaba. Empezaron a codiciar esos sabores, los berros, los puerros, los pepinos. Eso, mis hermanos, fue el oprobio, porque contaminaron al pueblo de Israel y también ellos comenzaron a codiciar tras la carne. Ahora habían circuncidado la carne, por lo cual Dios había rodado o quitado el oprobio de Israel, ¿verdad? Había renovado ese pacto y había anulado, ¿verdad?, ese oprobio que estaba pendiente sobre el pueblo de Israel. Lo rodó, lo quitó en el momento en el cual pactaron de nuevo con el Dios de Israel. Gloria al Señor. La muerte de la vieja naturaleza es el principio, ¿verdad?, o es el primer efecto de la muerte del viejo hombre. También cuando nosotros, mis hermanos, venimos a bautizarnos, ese acto de fe está declarando que el viejo hombre, ¿verdad?, ha muerto. Ese es el primer efecto de una vida espiritual, ¿verdad? Declarar que ese viejo hombre ya no tiene autoridad sobre nosotros, que lo hemos crucificado en la cruz de Cristo. Gloria al Señor. La muerte de la vieja naturaleza es el primer efecto de la muerte al viejo hombre. Gloria al Señor. Tiene que notarse, mis hermanos, que hemos puesto al viejo hombre a morir, ¿verdad? Ahora, verso 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, que quiere decir rodar o quitar el oprobio, gloria al Señor,
y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Gloria al Señor. La segunda cosa que hicieron después de la circuncisión fue celebrar la Pascua. Gloria al Señor. Y significante, mis hermanos, que ellos salieron después de haber celebrado la Pascua. Era la noche del Cordero Pascual, ¿verdad? Cuando el ángel de la muerte visitó a los hijos de los egipcios y a Faraón, y fue ese día en que Faraón le otorgó la salida al pueblo de Israel, gloria al Señor. Y ahora, al cruzar el río Jordán, al acampar en los llanos de la tierra prometida, lo primero que hacen una vez más es celebrar la Pascua. Salieron en una Pascua y entraron en una Pascua, gloria al Señor. Lo primero que hicieron, ¿verdad? Observaron la Pascua, porque por los 40 años que ellos anduvieron por el desierto, tampoco celebraron la Pascua, ¿verdad? El día 10 era también el día en que se apartaba el corderito. Recordamos, ¿verdad?, que tenía que ser un corderito de 1 año, y ese corderito se ponía en observación para asegurarse que no tuviera ningún defecto, ¿verdad?, para poder ser sacrificado, gloria al Señor. Lo apartaban el día 10, y fue el día que ellos cruzaron el río Jordán, y el día 14 del mes de abril comenzaba, ¿verdad?, la celebración del Cordero Pascual o la Pascua, gloria al Señor. ¿Y cuál era el significado del Cordero Pascual? El día en que el Señor les dio la libertad de la esclavitud, y el día en que el Señor le perseveró la vida a los primogénitos de los hijos de Israel. Eso era la celebración de la Pascua. Lo segundo que se había de concientizar o recordar, la libertad que Dios les dio de la esclavitud o de la vida en la carne, ¿verdad? La vida de Egipto es la vida del mundo, ¿verdad?, de la cual también el Señor nos sacó. Cuando nosotros decimos el Señor me sacó del mundo, en sí lo que significa el Señor me sacó de la vida de esclavitud, de la vida en la carne que vivía fuera de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no vivimos por la carne, sino vivimos por el Espíritu. La carne ya no nos domina, gloria al Señor, si es que en realidad estamos viviendo por el Espíritu, gloria al Señor. Ahora, en nuestra vida espiritual, el paralelo es que necesitamos entender que no podemos librarnos o dominar la carne en nuestras propias fuerzas. Esto se logra solamente a través de la obra de Dios en nuestra vida. Hay muchas cosas de tu carne que te desagradan y otras de tu carne que te agradan, pero déjame decirte que esas cosas de tu carne que te agradan, con el tiempo también vas a llegar a aborrecerlas, porque te vas a dar cuenta que esas cosas que te agradan en tu carne son las que no te dejan crecer espiritualmente. Y la Biblia nos aconseja que hagamos morir lo terrenal, ¿verdad? Y habla de malicias, impurezas, envidias, borracheras, herejías, en fin. Hay cosas que nos agradan de nuestra carne, pero hay otras que nos desagradan, y esas que nos desagradan son las que tenemos que llevar a la cruz de Cristo y tenemos que hacer morir lo terrenal, ¿verdad? Este es el momento en el cual nosotros, ¿verdad?, viene este paralelo, que así como Josué va avanzando, derribando titanes en el camino, ¿verdad?, sus enemigos, así también nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, tenemos que ir conquistando en estas áreas de la carne, las envidias, las herejías, los homicidios o los robos o todo lo que ocurra, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando y conquistando esos titanes en el camino, pero no lo vamos a poder hacer
sin la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Podrás tú ir a, digamos, te voy a dar un ejemplo, si eres iracundo, si eres un hombre de corta mecha que explota a la primera, y tú dices, reconozco que soy muy explosivo, tengo un mal carácter, tengo ira, me enojo muy fácil, ¿verdad? Me enojo muy fácil, y tú dices, pues voy a tomar consejería, voy a contar hasta 10, voy a tratar de ser mejor. Déjame decirte que eso es bueno, que reconozcas que tienes un problema, pero si no lo llevas a los pies de Cristo, no vas a poder conquistar en esta área. Lo primero es reconocer que hay un problema, segundo es traerlo a los pies de Cristo, porque Dios desea que vivamos tras los deseos del Espíritu y no tras los deseos de la carne. Y hay cosas que todavía nuestra carne nos gobierna. ¿Hay todavía cristianos iracundos? Sí, todavía los hay. Hay que traer esa área a los pies de Jesús. Solo no vas a poder. No va a haber consejero, no va a haber terapia que tú solo te des para vencer en esta área. Tienes que rendirlo a los pies de Jesús, ¿verdad? Toma la obra exclusiva de Dios para obtener la victoria sobre esa área de nuestra vida. Estos son los titanes a los cuales Josué se va a enfrentar, y estos son los titanes a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. Pero déjame decirte que el Señor ya les dio la victoria. Así como desmayaba el pueblo de Jericó al mirar el poder de Dios, así también las obras de la carne desmayan delante de nosotros al ver el poder de Dios. Solamente tienes que conquistar. Recuérdate que todo lugar en el cual pusiere la planta de sus pies, le dijo a Josué, es tuya. Así es que tú también, toda área en la cual declares en el nombre de Cristo Jesús que Él ya venció en la cruz del Calvario, también tú vas a vencer sobre toda obra infructuosa de la carne. Gloria al Señor. El Cordero Pascual es reconocer la libertad que Dios les dio. Fue Dios quien los libertó de la esclavitud, y es importante que ahora que entraren a esta nueva tierra o a la tierra prometida, ¿verdad? Entendamos que no es su guerra, sino la guerra de Dios. Que entendamos también nosotros ahora en esta vida en el Espíritu que no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Él es el que va a vencer por nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a ver esta enseñanza en acción cuando el pueblo de Israel avance a la conquista del territorio, ¿verdad? Que van a ir entrando. Vamos a mirar que cuando se enfrenta a Jericó, todavía esto no ha pasado, pero le estoy dando un adelanto. Este va a ser el primer gigante en el camino, el primer obstáculo para el pueblo de Dios. Y fue Dios quien removió el obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? La muralla. Fue Dios quien la removió. Pero vamos a mirar, ese fue su primer gigante. Pero el segundo, cuando llegan a ese pueblito, comparado a la ciudad de Jericó, el pueblito de Jai, se confían en sus propias fuerzas y no mandan a todo el ejército, y el pueblo de Israel regresa como perro con la cola entre las patas, ¿verdad? Y eso ocurre también nosotros, mis hermanos, cuando no confiamos entera y completamente en el Señor. Decimos, Señor, déjame estar solo, yo puedo, no te necesito, si te ocupo ahí te echo un grito. Y queremos nosotros hacerlo solo, así regresamos también como perro con la cola entre las patas. Sin Dios no podemos, gloria al Señor. Y estas lecciones las vamos a ir viendo más adelante, mis hermanos. Este libro está lleno de enseñanzas para nosotros, gloria a Dios. Pablo, mis hermanos, también le dijo a los Gálatas, ¿verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Así fue, mis hermanos, como empezó el pueblo del Señor. Empezó en el Espíritu, su primera lucha, el Señor les dio la victoria. Vamos a ver cómo el Señor derrumba los muros de Jericó. Fue Dios entera y completamente el que les dio la victoria. Pero cuando van a Jai, que quieren hacerlo solos, regresan en derrota. Y esto fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas, y es lo mismo que aquí ocurrió. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mis hermanos, permanezcamos en el Espíritu. El pueblo de Dios empezó bien y de repente volvieron a su vieja manía en la carne. Y así estamos nosotros también. Y Pablo lo puso de esta manera. Empezamos bien. ¿Quién nos estorbó? Sigamos, mis hermanos, caminando por el Espíritu y no por las obras de la carne. Gloria al Señor. Esto es algo que tenemos que aprender. No dejar que nuestra vieja naturaleza nos engañe. Creemos que podemos hacerlo solo, pero la realidad es que sin el Señor vamos a ser vencidos de nuestra carne. Así es que, ojo, mi hermano, invitemos en todo lo que hagamos al Espíritu Santo, que sea el poder de Dios en nosotros y no nuestras habilidades, que para nada aprovechan. Amén. A través de la circuncisión, renovaron los votos con Dios, renunciaron a la vida en la carne y después la segunda cosa que hicieron fue celebraron la Pascua, agradecieron a Dios por la libertad que Dios les dio de la esclavitud de Egipto en aquel día. Gloria al Señor. Dice el verso 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Mire, gloria al Señor. Ya el Señor tenía la cosecha allá en la nueva tierra. Al siguiente día de haber entrado, ¿verdad? Celebraron la Pascua el día 14 y ya comieron del fruto de la tierra. Gloria al Señor. Y el maná cesó aquel día. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Se acabó el maná, gloria al Señor, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año, gloria al Señor. No sembraron, pero sí cosecharon ya lo que Dios tenía preparado ahí para ellos. Tierra que fluye leche y miel, gloria al Señor. Una nueva dieta. Este día también cesó el maná, como lo acabamos de leer. Comieron del fruto de la tierra. Se cumplió esa promesa de Dios. Celebraron con platillos de aquella tierra la Pascua, las hierbas amargas, el pan sin levadura, ¿verdad? El trigo ya lo hicieron sin levar, gloria al Señor. Comieron la cena del Cordero Pascual aquel día, gloria al Señor. Renovaron votos en gratitud por la libertad que Dios les había dado. Un nuevo nacimiento, una gran victoria para el pueblo de Israel, gloria al Señor. Ahora vamos a leer uno de mis pasajes favoritos, dice el título, Josué y el varón de la espada desenvainada, gloria al Señor. Obviamente, Josué todavía se sentía preocupado. Conforme se acercó a Jericó, se dio cuenta que las murallas estaban más altas de lo que se imaginaba. Mis hermanos, cuando miramos una muralla de lejos, se ve chiquita, pero cuando nos acercamos al pie, entonces la miramos más grande. Esto fue lo que le pasó a Josué. Se acercó más a la muralla y la miró muy alta y comenzó a preocuparse. Él era el líder, él era el responsable por 3.5 millones de personas, y se afligió en su corazón y se apartó, mis hermanos, del pueblo de Dios para buscar una estrategia de guerra. Dice ahí el verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire qué importante pregunta le hizo Josué a este
varón, gloria al Señor, con su espada desenvainada, listo para la guerra, gloria al Señor. Por mucho tiempo, mis hermanos, nosotros mismos creímos que el Señor estaba contra nosotros y no por vosotros. Nos enseñaron, mis hermanos, que porque nos portábamos mal, porque no éramos buenas personas, Dios estaba contra nosotros. Y es bueno entender, mis hermanos, que Dios no está contra nosotros. Dios es por nosotros. ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué miró a un hombre de una maravillosa estatura. Un hombre en el cual él asumió que era un soldado de guerra, gloria al Señor. Un hombre con un porte varonil, gloria al Señor, y su espada al descubierto, lo cual significaba listo para la batalla. ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Preguntó Josué, ¿qué dice mi señor a su siervo? En este momento, Josué tuvo un encuentro con Dios, gloria al Señor. Esto es lo que conocemos, mis hermanos, como una teofanía, que significa una manifestación de Dios. Teo es Dios, fanía es una manifestación de Dios, gloria al Señor, teofanía. Ahora, una teofanía es la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, gloria al Señor. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Y cuando decimos nadie ha visto a Dios jamás, estamos hablando del Padre. Pero Jesucristo se manifestó en repetidas ocasiones al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o algunos individuos del Antiguo Testamento, gloria al Señor. Recordamos que la primera vez el Señor se le apareció a Abraham, ¿verdad? Abraham se le apareció en Melquisedec, se cree que fue una teofanía, que fue Jesucristo quien se apareció, y él dio diezmos a este personaje, ¿verdad? A este sacerdote que no tenía genealogía, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jacob, ¿verdad? Tuvo también un encuentro con el ángel de Jehová, con Jesucristo, aquella noche en la cual él estuvo luchando con un ángel, ¿verdad? Hasta el alba, gloria al Señor. Más adelante en la historia vamos a ver que Manoa también, ¿verdad? Le aparece el ángel a él y a su esposa, a Gedeón, ¿verdad? Y la última manifestación vino a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Juan declara, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, gloria al Señor. Esa fue la última teofanía, la manifestación del Hijo de Dios, de Jesucristo, a la humanidad, gloria al Señor. Otra aparición de la cual no le mencioné fue cuando Nabucodonosor, ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 3, cuando él echó a estos 3 jóvenes al horno de fuego, ¿verdad? Que estos jovencitos se rehusaron a postrarse delante de los dioses paganos de Nabucodonosor, ¿verdad? El castigo fue que ellos fueron lanzados al horno de fuego. Y ahí estando, ¿verdad? Estos 3 jovencitos en el horno de fuego, el rey preguntó, ¿qué no fueron 3 jovencitos los que echamos al horno? Porque yo veo un cuarto, ¿verdad? Ahí está en Daniel 3:23, dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados adentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo,
¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Fue otra teofanía, gloria al Señor. Y estaba asombrado el rey Nabucodonosor, porque cuando calentaron este horno 7 veces más para echar a estos jóvenes, los que se acercaron para echarlos fueron quemados y terminaron calcinados en cenizas. Ahora los echan al horno a estos 3 jóvenes y no se queman, más aparte hay un cuarto con ellos en el fuego. Jesucristo prometió, ¿verdad?, que cuando pasaras por las aguas no te anegarías, y cuando pasaras por el fuego tampoco la llama ardería en ti, gloria al Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, otra manifestación del Hijo de Dios, ¿verdad?, que se manifestó en medio de la prueba, gloria al Señor. Dios prometió a Josué y a Moisés, ¿verdad?, enviaré mi ángel delante de ti. Dios prometió en el libro de Éxodo enviar su ángel delante de Josué, delante de Moisés. Dice ahí en Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Estamos hablando del ángel de Jehová. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Este es el cumplimiento de esa promesa de Éxodo 23. ¿Verdad? Y ahí leemos en el verso 21 la condición. Cuando este ángel, ¿verdad?, se manifestara a ellos, aquí está la condición. Guárdate delante de él, de este ángel que es nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Jesús es Yahoshua, que quiere decir Jehová el Salvador. Dice, no, dice, sea rebelde a él porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Gloria al Señor. Ahora la segunda parte del verso 14 dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ahora sabemos que esta manifestación es Jesús, porque cuando Josué se postró delante de él, el ángel recibió la adoración de Josué. Anteriormente, mis hermanos, cuando vamos a Apocalipsis y leemos en 2 ocasiones que Juan se postró delante del ángel, el ángel le dijo, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, ¿verdad? A él dale la adoración. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, este ángel, el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, recibió la adoración de Josué, ¿verdad? No se la canceló, gloria al Señor. Josué sabía exactamente que solamente delante de Dios él tenía que postrarse. Ahí en Deuteronomio 6:12 la orden era, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Josué sabía este verso de la palabra del Señor, pero está reconociendo que este varón de la espada desenvainada no es otro personaje, sino que nuestro Señor Jesucristo, y se postra y le adora, y él recibe la adoración de Josué. Gloria al Señor. Dice, y no solo le adoró, sino que inmediatamente se rindió a él. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Inmediatamente reconoció la autoridad de aquel personaje y se rindió y se sometió a él, como se le dijo en Deuteronomio 23. Oye y obedece su voz, haz todo lo que él te mande. Y aquí está Josué obedeciendo la voz de este precioso personaje, gloria al Señor.
Y yo creo que Josué recibió un tremendo descanso. El temor de Josué se fue. Recordemos que él estaba todavía afligido, un poco temeroso, ¿verdad? Sintiendo la responsabilidad de guiar a aquel pueblo y de conquistar estas naciones que había delante de él. Pero una vez que miró a este personaje que estaba listo para la batalla y que declaró que era del equipo de ellos, gloria al Señor, él descansó, gloria al Señor. Sabiendo Josué que ya no era responsabilidad de él, yo ya no soy el responsable, ahora el ángel de Jehová es el responsable, él va a ir delante de nosotros dándonos la victoria, gloria al Señor. Y esto es también lo que nosotros debemos de hacer, descansar en el hecho de que el Señor Jesucristo va delante de nosotros y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, gloria al Señor, y podemos descansar. Y ahora yo sé que ya no es mi victoria, es la victoria del Señor. Josué entendió que ya no era su victoria, que era la victoria del Hijo de Dios, gloria al Señor, que se manifestó a él, gloria al Señor, con su espada desenvainada, gloria a Cristo Jesús. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquel personaje recibió la adoración, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque era Dios, gloria al Señor, una teofanía, la manifestación de Dios, gloria al Señor. Ahora, mis hermanos, entendemos a Josué porque a nosotros también nos ocurre lo mismo, ¿verdad? Tenemos las promesas de Dios. Josué tenía las promesas de Dios. En un lado tengo las promesas de Dios, pero en otro lado, ¿verdad? La responsabilidad o la preocupación me hace dudar del poder de Dios, ¿verdad? Y en este estado se encontraba Josué, ¿verdad? El Señor le dijo, levántate, no temas, sé valiente, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Había temor, pero el Señor le está dando la promesa. Levántate, Josué, porque todo lugar donde pongas la planta de tu pie, yo te lo daré. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te sustento. Por un lado la responsabilidad, por otro lado la promesa. De la misma manera, mis hermanos, por un lado tú también tienes tus pruebas. Hermana, no hay para la renta, pero tienes la promesa de parte de Dios. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Hermana, pero estoy enfermo. Pero tienes la promesa que el Señor te dice que por sus llagas tú ya fuiste sanado, gloria a Cristo Jesús. Por otro lado dices, pero me siento débil. Y tienes la promesa del Señor que te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, gloria al Señor. Caminemos en las promesas del Señor y no dejemos que nuestros miedos invaliden lo que ya Dios prometió sobre tu vida. Vamos a orar para ser despedidos, gloria al Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por el privilegio que nos has dado en esta mañana de gozarnos en tu palabra, Señor del cielo. Creemos que a través de tu Santo Espíritu hemos crecido ese milímetro espiritual. Ahora yo te pido, Señor, que tu presencia, que tu Santo Espíritu, que tu ángel, Señor, vaya delante de nosotros como poderoso gigante. Que Él sea el que vaya peleando nuestras guerras, Señor del cielo, en el camino, y que podamos, Señor del cielo, tener una semana victoriosa para darnos nuevamente cita contigo la próxima semana. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale una victoriosa semana para la gloria de su nombre. Dios les bendiga.